Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Carlos Flores y en esta oportunidad voy a estar comentándoles acerca del libro de habilidades efectivas capítulo 4, que es hablar en público. Y en este caso voy a tocar un tema muy específico, que es la voz. Cómo la voz que está presente en cada día, en cada momento que nosotros vayamos a entrar en una conversación con alguien, ya estamos haciendo uso de la voz. Y cómo la voz puede ayudarnos a mejorar esas conversaciones o a profundizarlas. Bueno, y en este caso, cuando nosotros vemos a alguien por primera vez, o cuando nos ven por primera vez en una exposición, ya sea en una charla, sufrimos un doble impacto, tanto el visual como el auditivo. Y ahora, si bien la imagen visual es importante, el auditivo también lo es, ¿no? Porque el auditivo está compuesto por dos aspectos muy fundamentales que son distintos pero se complementan, que es el qué dice, que es más en la calidad del contenido, y el cómo lo dice, que en este tiene que ver más la voz. Y en este caso nos vamos a enfocar más en cómo lo dice, ¿no? En la voz. Ahora, si bien la voz puede ser un gran aliado de todo orador, pero también puede ser su mayor enemigo. Bueno, generalmente también se presentan problemas como respiración, diafragma, problemas pulmonares, y es por eso que a veces muchos vendedores, empresarios, conferencistas, buscan ayuda en profesores de canto para que les ayude con temas de respiración, con temas de diafragma, para poder hablar más y poder resistir, para no poder sufrir fatiga en público, ¿no? En todo caso, bueno, si bien no es cierto, hay distintas soluciones, pero estos son los problemas más comunes, según el libro que nos dice que hay al momento de hablar en público. Y empezamos con la primera, que es la voz débil o inaudible. Este efecto es más común en las mujeres que en los hombres, según lo que nos dice el libro, y es más por un tema de timidez, posiblemente la falta de confianza en nosotros mismos, y es por eso que el libro nos recomienda las cuatro leyes, que es, o las cuatro leyes que nos han enseñado al inicio, posiblemente al inicio de este libro, que es hablar solamente de lo que sabemos, tener claro el objetivo que vayamos a seguir, preparar a fondo lo que queremos decir, y estudiar las características, deseos, de nuestro público objetivo. Pero esta vez vamos a hacer en la 3 porque si tú te preparas a fondo y lo repites cada vez, tú vas a hablar con mayor seguridad. Y eso te va a permitir hablar más fuerte en público, porque cuando tú sabes lo que vas a decir, no tienes miedo, entonces lo hablas con mayor seguridad y eso te va a ayudar a elevar la voz más en público. Y en este caso también hay que hacer ejercicios combinatorios para mejorar la potencia de los pulmones, ejercicios de respiración y ejercicios de diafragma para mejorar la voz. Pero sobre todo, prepararnos bien, que es lo que nos va a ayudar más para dejar de estar tímidos y tener seguridad en lo que nosotros vayamos a decir en un público. La voz ronco chillona, que generalmente esto se da cuando estamos en espacios de polvo, posiblemente en espacios donde fuman, y hay que simplemente mantener o no hablar demasiado y tomar mates calientes o tomar algún medicamento que nos ayude para relajar la voz, ya que solamente estamos con la voz, con mucha fatiga en nuestra voz. Ahora, otra de los segundos errores que vamos a encontrar en la voz al hablar en público es la voz nasal. Para ver si usted tiene la voz nasal, es necesario que nos pongamos los dos, tanto el dedo pulgar como el índice de la nariz, y pronunciemos todo el abecedario, desde el A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q. Solamente en la M, en la ñ y en la N debes sentir la vibración aquí. Debes sentir que tu nariz tiembla, ¿no? Y si es que solamente haces vibración en esas tres vocales, no tienes una voz nasal, pero si en qué caso haces como ¿no? Ya tienes un problema de voz nasal. Y pasa también, hay ejercicios donde que se puede más practicar con la voz de pecho para no hablar mucho con la voz nasal, ¿no? Como en este caso es el o empiezo a hablar un poco más con la voz de pecho, y ya no mucho con la voz de nariz, ¿no? Sino un poco más con la voz de pecho, y empiezo a hacer como ejercicios. Yo también lo practicaba bastante, porque yo practicaba con tres voces en sí, al momento también a mí me gustaba mucho cantar, y en ese también me acerqué a esos tres ejercicios donde que me hacían practicar, primero con la voz de cabeza. Así es como yo hablaba, y después paso a la voz de nariz, a la voz de nariz, a la voz, ¿ves? Ahí. Y después pasas a la voz de pecho. Sí, ya estamos hablando así. Estamos hablando un poco, ¿no? Entonces hay diferentes ejercicios para poder ya dejar de tener una voz nasal. Y en este caso también otro de los problemas que se nos presenta al momento de hablar en público con la voz es la excesiva velocidad.
¿no? Y incluso ayer, ayer que tenía una práctica con mis compañeros en el curso de habilidades directivas, ha sido muy interesante porque la mayoría también lo ha dicho de la forma más rápida que pueda o de la forma que su mente ya se acordaba para poder decirlo, porque también temían a que se olvidaran o que no lo hicieran bien, ¿no? Y en este caso siempre es bueno, como ya también nuestro profesor muy amablemente nos dijo, es que tengamos la calma al momento de poder pronunciar, de que siempre hay que tener la calma, hay que practicar y posiblemente hasta grabarnos para poder pronunciar mejor las palabras. Y en este caso, también la excesiva velocidad muchas veces ocurre porque no pronunciamos o no nos damos el tiempo de pronunciar bien cada palabra. Y uno de los ejercicios que a mí me ayudó, porque yo también antes hablaba rápido, decía el efecto desastroso pues puede afectar, ¿no? Y no se me entendía mucho. Pero en este caso yo empecé a pronunciar, por ejemplo, típico de las personas de las que se dice que su mente va más deprisa que su lengua, ¿no? Entonces uno tiene que empezar a practicar cada vez más lento, pronunciar mejor cada palabra y eso también te va a ayudar mejor a tu dicción, ¿no? Y es un tip más que te puede ayudar a eso. Pronunciación y acentos locales. Aquí también puede haber, el castellano es la lengua más hablada por muchos países y tenemos una gran riqueza de acentos y pronunciaciones. Pero muchas veces hablando de la misma lengua identificamos una distinta tonada, ¿no? Porque muchas veces, como dice un colombiano o un venezolano o un argentino, tienen distintos dejos, o sea, tienen distinta vocalización al momento de hablar, ¿no? Como el argentino dice, che, ¿no? O como te habla el colombiano. Mira, papi, que tú ya sabes que aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, pero acá nosotros aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Ellos dicen, aquí estamos, tú sí lo has entendido bien, ¿no? Entonces tienen otro distinto. Y eso a veces puede confundir mucho a las personas. Bueno, también depende del público, mucho depende del público. Porque es decir, sí se puede sentir un poco raro que nosotros, aquí en Perú, venga un colombiano y empieza a hablar como estamos y a veces no sé si a veces nos podemos comprender muy bien o si a veces también nos llega a agradar ese tipo de lenguaje. Entonces también por eso es bueno que hay que analizar los deseos, características del público para también poder hablar correctamente. Y ya pues amigos, estos serían todos los tips, de este hermoso libro que la verdad a mí me gusta bastante y la voz es muy importante amigos. Porque recuerden que eso va a depender mucho de nuestras exposiciones, la forma en cómo nos comuniquemos, posiblemente si tengamos un producto para vender, y todo va a influir en cómo lo decimos. Y eso sería todo por esto, amigos. Muchas gracias por su atención. Espero contar con su apoyo para el siguiente video y muchas gracias.